semana ha estado caracterizada por una serie de dichos que se han dicho de todo, como diría, ¿no? Un poco el tema de las divisiones al interior del PPCaucismo, de Peruanos por el Cambio, en verdad, con estas posiciones encontradas entre algunos congresistas que se notó con mayor fuerza en el momento de la elección del Defensor del Pueblo, pero también lo que ha estado ocurriendo en el Frente Amplio con todas estas posiciones de los que han sido retiradas, pues Pedro Franque, Marisa Glave, muchísimas cosas que tenemos que conversar hoy día y que también vamos a conversar en unos minutitos con la ex procuradora, la señora Delia Muñoz, respecto a esta propuesta de esta Procuraduría Especial que tendría pues independencia, autonomía del Poder Ejecutivo. Pero antes tenemos que irnos con el vicealmirante Alberto Lozada, jefe de INDECI, quien se encuentra en línea, pues se habría producido hace algunos minutos un temblor. Que nos lo cuente el vicealmirante Alberto Lozada. Vicealmirante, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos, estamos al tanto respecto a este temblor que no tengo claro exactamente dónde es que ha ocurrido. Sí, efectivamente, a las 05:08 horas ha ocurrido un movimiento con una magnitud de 6.1 a 54 kilómetros al noreste de Nueva Cajamarca. Ok. Pero la profundidad ha sido de 146 kilómetros. Entonces, pese a que es una magnitud, digamos, ligera a fuerte, la profundidad del mismo ha atenuado sus efectos en superficie. Actualmente hay personal del Instituto Nacional de Defensa Civil ya en Nueva Cajamarca y no reporta que no hay daños personales ni materiales de consideración. Ya, bueno, en todo caso eso es una buena noticia, pero además, sobre todo, recalcar que en nuestro país tenemos que estar siempre prevenidos. El tema de la prevención es importantísimo porque somos un país pues altamente sísmico y eso a veces pareciera que lo olvidamos. No, efectivamente. Estamos en una zona sísmica de alto índice, pero acordémonos que tenemos un silencio sísmico prolongado. Eso hace de que el Instituto Nacional de Defensa Civil programe unos simulacros. En ese orden de ideas, quisiera aprovechar su comunicación para informar a la población que el 13 de octubre vamos a tener un simulacro a nivel nacional, pero esta vez va a ser nocturno. Quisiera también aprovechar para enfatizar un punto importante. Son nuestros hijos, nuestros nietos los que nos dan el ejemplo de estos simulacros. Actúan con mucha madurez, con mucha eficiencia y debemos aprender de ellos. El silencio sísmico en el país es prolongado. Asimismo quisiera dar unos pequeños consejos, aprovechando su emisora, de la de conservar permanentemente la calma en este tipo de situaciones, ¿no? Evaluar la situación y ayudar a nuestro prójimo. Siempre tenemos personas discapacitadas o de tercera edad o niños que tenemos que ayudarlos en forma inicial para efectuar una actuación ordenada. Así es, dentro de ello, alejarnos siempre de las ventanas, repisas que pueden tener objetos cuya caída nos pueda afectar o hacernos rodar, ¿no? Y ubicarnos siempre en una zona de seguridad previa que tenemos que ubicar. Y para las personas que, por ejemplo, muchas personas trabajan en edificios y siempre tienen un temor de que ocurra un sismo, en ese caso, por ejemplo, para ellos ubicarse, en el caso que no puedan evacuar, cerca, por ejemplo, a la caja del ascensor, que le va a dar una protección estructural. Bien, y bueno, y no dejan además de lado el tema de la mochila de emergencia. Una última cosa, nos han informado también, ustedes no sé si será el tanto, de fuertes vientos que han estado afectando locales y viviendas en Iquitos. O sea, ha habido una intensa lluvia y luego pues vientos particularmente fuertes en la zona. Efectivamente. El día de ayer ha habido intensas lluvias y vientos de muy alta intensidad y ha afectado a la ciudad de Iquitos. Ha habido inclusive el corte de energía eléctrica, la cual ya ha sido repuesta a las 6 de la mañana. Hay familias afectadas, 20 familias afectadas y 19 personas heridas, pues ya están siendo tratadas eficientemente en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto. El Gobierno Regional de Loreto ya ha efectuado el apoyo de Calaminas y la Oficina de Defensa Civil del INDECI está permanentemente evaluando los daños
de esa ciudad. Bien, bien, muchísimas gracias por ese contacto, vicealmirante. Muy amables, recordarles nuestra activa participación en el simulacro del 13 de octubre a nivel nacional y que va a ser esta vez nocturno. Muy amable. Así es, a participar todos. Muchísimas gracias. Ha sido el vicealmirante Alberto Lozada, jefe de INDECI, quien ha conversado con nosotros respecto a este sismo de magnitud 6,1 grados en la región San Martín, en el norte del país, y él dice que ha sido pues realmente casi muy cerca al norte de Cajamarca, y también estas lluvias intensas y fuertes vientos en Iquitos. A tener mucho cuidado. Y vamos ahora sí con uno de los temas de fondo de esta semana, que tiene que ver con esta propuesta de parte del Ejecutivo dentro de lo que sería todo un paquete de lucha contra la corrupción, que está la creación de una Procuraduría General del Estado, que es lo que ha mencionado el primer ministro Fernando Zavala. Se encuentra con nosotros la doctora Delia Muñoz, procuradora, ex procuradora, para conversar sobre ese y otros temas respecto a las últimas delegaciones de facultades legislativas. Delia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte como siempre. Igualmente, en primer lugar, celebrar la designación de Julia Príncipe como representante de la ministra de Justicia en el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ¿no? Ahora, era necesario, ¿no? O sea, era no podía necesario postergarse que ese una tipo de reivindicación que genere confianza. La legitimidad en los cargos públicos se gana por lo que hace el funcionario público, más que por el proceso de selección o la meritocracia, ¿no? Entonces, dicho esto de que nos parece muy bien su presencia, y además que han nombrado como consejeros al decano del Colegio de Abogados, al doctor Angulo, y al decano de Derecho de la Universidad de Lima, el doctor Junkov, para que junto con ella conduzcan este sistema de defensa. Vamos a ver cómo funcionaría exactamente, para entender eso, y sobre todo respecto a lo que está funcionando ahora. Ya. ¿Cuáles serían ahí los cambios? Hoy en día es un consejo que depende del Ministerio de Justicia y articula el abogado del Estado. El procurador es un abogado de parte. Ya. El procurador es el abogado del Estado. Seas municipio, seas gobierno regional, seas organismo desconcentrado o seas organismo constitucional autónomo. Todos tienen sus procuradores, 1.800 procuradores en las municipalidades, 25 regiones, 19 ministerios y como 7 organismos constitucionales autónomos, ¿no? Entonces, para que tengas una idea. Entonces, eso requiere de que tu receta no sea una. Tú tienes que tener un sistema que coordine las diferentes actuaciones y las diferentes presencias. Ya, pero eso no se hacía, no existía ya una cabeza al frente de todos ellos. Existe la que cabeza, era una especie de coordinador, más que todo. El Consejo Nacional, el Consejo de Defensa del Estado es presidido por el ministro de Justicia, y el ministro de Justicia puede delegar a quien lo represente, y la idea es articular. Este consejo se crea en el 2008 y comienza a funcionar en el 2009, ¿no? El problema donde ha surgido muy fuertemente en los últimos tiempos en las procuradurías especializadas, aquellas que son transversales, que no pertenecen a ningún sector en realidad, como es la de terrorismo, tráfico de drogas, lavado de activos, anticorrupción, supranacional y constitucional. Claro, pero algunas sí están adscritas, por ejemplo, en el caso de Julia Príncipe, cuando pasa este tema de que le dan de baja, estaba adscrita al Ministerio del Interior, Así por es. ejemplo. O sea, que también a mí me llamó la atención enterarme tan tarde. Orden interno y anticorrupción y tráfico de drogas están adscritas. Sí. Lo que ocurre es de que aquí hay una trampita jurídica. Si tú creas un organismo, un consejo, que no tiene un origen constitucional, va a tener que estar siempre adscrito a un sector del Poder Ejecutivo, sea PCM o sea otro ministerio. Entonces ahora vamos viendo el tema. Si hablamos de crear la gran Procuraduría de la República, como lo tiene Ecuador, como lo tiene Colombia, como lo tienen otros países, tenemos que preguntarnos, ¿qué modelo queremos? Así es. ¿No? Y por ahí, ¿qué es lo que está planteando el Ejecutivo? Para mí lo que están planteando es la creación de un organismo público desconcentrado. Es decir, de que va a seguir siendo parte del Ejecutivo y van a tener que adscribirlo siempre a una entidad pública. Será PCM o será Justicia, ¿no? Ya. Ahí tendrán que ver. Claro, pero el problema era, en este caso, sobre todo, lo que empieza a generar esta necesidad es el tema de la autonomía.
la independencia. Eso Mira. debería ser por un lado, pero por otro lado también deberíamos pensar en la eficiencia, sobre todo cuando usted nos recuerda la cantidad de procuradores que hay a nivel nacional. Digo, con tantos procuradores y tantas OSIs, ¿por qué estamos como estamos? Exactamente. O si son, ojo, las muchas oficinas manos de en un la plato Contraloría. generan confusión, ¿no? Mire, para mí el sistema es bastante delicado porque tienes a un universo de personas bastante amplio que son abogados de parte, que representan al Estado. ¿Qué tipo de autonomía queremos? ¿Competencial o funcional? Ya, empezando, ¿No? explíquenos ahí Ya. cuál es la diferencia. La autonomía competencial es de que a mí me designan cuál es mi ámbito de actuación. Ya. Tú me designas y de allí en adelante yo voy a continuar desarrollando mis tareas con independencia y con criterio como abogada del Estado. Puede ser el procurador constitucional, puede ser el procurador municipal, ¿ok? Autonomía funcional. Yo soy absolutamente independiente para tomar mis decisiones y para poder conducirme de una manera adecuada. Muy bien, ¿cuál es el límite? Porque tú eres el abogado del Estado. Claro. Tú representas al Estado, tú representas los intereses del Estado en el proceso. No, yo no quiero injerencia política. Ya, si ese es el problema, tienes que tomar algunas medidas que conjuguen la coordinación con tu cliente, que es el Estado, con la independencia para poder llevar a cabo la defensa en el proceso, ¿no? Eso para mí se podría solucionar con que una vez de que tú designes, sobre todo los procuradores especializados, les des una garantía de no remoción por un plazo determinado, ¿no? Porque lo que ocurrió en los últimos tiempos es de que tú no estás de acuerdo con la línea del gobierno y te enteras por el peruano que habías renunciado. Y que además ha pasado con varios, o sea, no solamente en este gobierno. O sea, yo recuerdo incluso desde el gobierno de Toledo, cuando se estaba investigando a los fujimoristas, todo iba perfecto. Cuando empezaron a investigarlo a él, ya 2005, 6, sí, así es. Ya, simplemente salieron. Claro, pero lo más notorio ha sido en los últimos, ya ha sido un escándalo. donde ya tomó lo de aquí ya ha sido abiertamente. ¿no? Entonces, yo creo de que hay que conversar muy bien esa figura. Me parece de que hay que tener un sistema de articulación, porque fíjese, el Estado es el primero que ocupa los espacios que existen en el Poder Judicial. Los litigios contra el Estado o del Estado hacia los ciudadanos es uno de los más fuertes. ¿Cuál es el problema? De que los procuradores no pueden conciliar, necesitan determinadas pautas de cumplir determinados procesos, lo cual hace de que incurran en una serie de actuaciones judiciales que no serían necesarias, ¿no? Tú necesitas procuradores ahora. Tú necesitas procuradores con independencia. ¿Hasta dónde llega el límite? Tiene que existir la independencia en el momento de ejecutar la función. Pero si tú eres exclusivamente poder ejecutivo, ¿cómo tú coordinas con el procurador, por ejemplo, el Congreso? Por eso es que para mí se tiene que ir a una reforma constitucional para crear la Procuraduría General de la República. Eso demora más o menos 2 años. Y en el interín manejar con una ley especial para que el Consejo goce del mayor número posible de autonomías. La autonomía funcional va unida a la presupuestaria. Y también advertir, claro, todo ese tipo de autonomías, pero también el diseño de la estrategia de cada caso. Cada caso. O sea, el procurador que está viendo un tema del Ministerio de Educación, el procurador que está viendo un tema de la región Callao, y el procurador que está viendo el tema, pues Nadine Heredia, en este caso, cuando era el lavado de activos, ¿no es cierto? Claro. O sea, puedes decir en qué momento salgo a medios, a qué abogados más puedo contratar para que me ayuden en este tema. ¿Cada casito lo vería con absoluta independencia el procurador o ahí sí tendrías que coordinar con quien sea la cabeza? Si tú me contratas a mí como abogada para que te defienda en un caso, ¿tú cómo quieres manejar el caso? ¿Que yo me maneje por la libre, presento, no apelo, salgo a medios, no salgo a medios? O sea, siempre se requiere un mínimo de coordinación. Pero también puede ser con las pautas que se puedan dar de una especie de debido proceso. O sea, ocurren en medios que te dicen, esto es tu manual de... Así es, por eso es que te digo de que tiene que haber diferentes reglas para los diferentes sectores de las procuradurías de las que estamos hablando. Te coloco un ejemplo de lo que yo conozco. En la Procuraduría Supranacional tú representas al Estado ante tribunales, cortes y comisiones extranjeras. Tú vas como representante del Estado, no vas como representante del Ejecutivo, ni del Congreso, ni del Poder Judicial. Y en determinados casos se conjugaba la necesidad de articular posiciones con Poder Judicial, Tribunal Constitucional y el Ministerio involucrado, ¿no? Y requerías mucha
mucha paciencia para hilar y para poder sacar adelante una posición. Y cuando tú eres criticado, por ejemplo, en el sistema internacional, es porque hay opiniones que se contraponen. Entonces, allí tú tienes que hilar muy, muy fino. Por eso que te digo de que está bien la independencia, está bien la autonomía, claro, la legitimidad. Pero hay un tema de reglas de juego. A eso me refería yo cuando decía también. Exactamente. Ok, nos vamos a mover en estos límites. Nos tenemos que mover en estos límites. Porque todo absolutamente tiene que tener, ¿no?, un tipo de normas o de establecer pautas. Claro. Entonces, en ese sentido, van a tener que hacerse de esa manera. Van a tener que hacerse de esa manera. Tú tienes que establecer pautas generales de actuación, de participación. Y además el tema apolítico es importantísimo. O sea, me refiero ¿en qué sentido? En que me pareció muy bien, o sea, digamos, en el caso de la procuradora principal, pues tenía que salir y decir muchas de las investigaciones que podían estar en riesgo respecto al tema de la señora Heredia, ¿no es cierto? Pero también es cierto que al inicio de este gobierno, las baterías parecían enfiladas hacia otro lado, y tú ya sí notabas pues una especie de permanentemente ataque. Tú dices, oye, un momento, o sea, perfecto, lleva también tu investigación, pero tampoco lo utilizas como un trampolín político. Tú tenías al procurador Arbizu anticorrupción dando declaraciones de carácter muy bueno, político, ¿no?, digamos, profesionalmente, pero era, oye, se te está pasando la mano. Así es, tú tenías al entonces señor Julio Arbizu, que salía a los medios en determinados casos, daba declaraciones muy, muy políticas. Yo creo que eso forma parte del criterio de las personas que están al frente de una oficina. Yo siempre pienso de que el Perú tiene no sé cuántas leyes, ya dejé de contarlas, creo que estamos en los 50.000, 40.000, y todas las leyes están allí colgadas y puedes hacer un hermoso archivo con ellos, pero el momento en el que vas a la práctica, ahí es donde surgen los problemas. Para mí, las procuradurías especializadas tienen que tener un trato y un rango completamente diferente, ¿no? Las procuradurías de los organismos constitucionales, tú tienes que establecer cuál es el canal de coordinación con la Procuraduría General de la República, porque ellos representan a entes que tienen un estatus jurídico incluso superior al del órgano de defensa del Estado, ¿no? Y luego tú tienes que regular, sí, con mucha mayor tranquilidad, las procuradurías del Poder Ejecutivo, donde están los ministerios, y como en el tema de la SUNAT, ¿no? O sea, tú no puedes pretender de que el procurador de la SUNAT, que hace tan buen trabajo, no coordine con su cliente, que es la SUNAT, ¿no? Claro. Y lo mismo, y también son funciones distintas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace un procurador? Ya, como decíamos hace un momento, el Ministerio de Educación versus un procurador que hace lavado de activos. Las funciones son completamente diferentes. Distintas. En el Ministerio de Educación tienen a las personas, tienen casos de pensionistas, tienen casos de reclamos, tienen casos de colegios y universidades sancionadas, tienen funciones que derivan de la actividad administrativa, muchas veces de la entidad. Tendrán también problemas de denuncias por coimas, corrupción de los propios funcionarios. Podrán investigar a su jefe si es que deriva algún tema de OSI, de que hubo peculado u otro tipo de delito, ¿no? Y lo mismo a nivel municipal. A nivel municipal, los procuradores le cobran a los vecinos que no han pagado arbitrios, ¿no es cierto? Van a hacer algún tipo de denuncia contra las autoridades municipales que no cumplieron, que dieron una mala licitación. Entonces las funciones son completamente diferentes. Por eso te digo, si vamos a ver el tema del procurador municipal de Chorrillos, hasta dónde llega su autonomía y su capacidad de decisión. Él tiene que coordinar con los regidores, con el alcalde, con los órganos administrativos para ver a quiénes demanda, ¿no? Entonces, aquí hay que tener una discusión con mucha calma, porque son funciones completamente distintas. Y pues, ahora, tal como han estado viniendo las cosas, más allá del caso Príncipe, igual se requería una reforma. Para mí el tema es bastante delicado. El Ministerio de Justicia es un ministerio que no maneja muchos millones, y el sistema de administración de justicia pasa por allí. Para llevar adelante una buena defensa hace falta que tú tengas peritos, técnicos, pruebas, que puedas viajar, que puedas recurrir, tener el personal apropiado, y eso no lo cuentan las procuradurías. Cuentan con muy buenos abogados, pero tienes tal nivel de trabajo que es imposible que tú analices el caso de una manera apropiada. Allí hay que trabajar con una línea de carrera y trabajar mucho con abogados jóvenes, donde para ellos incorporarse al Estado
sea una forma de generar una especialidad y trabajar con ellos con mucho incentivo, mucha capacitación y muchas ganas de hacer las cosas. Claro, no, y además en temas o procuradurías tan delicadas como la que señalábamos del lavado de activos, de tema de activos por narcotráfico o las anticorrupción, donde tienes que enfrentar además a organizaciones que sí cuentan con todos esos recursos que a ellos les están faltando. Y que cuentan con muy buenos abogados. Claro, te encuentras pues de pronto tú ahí solita con solamente 2 o 3 esas personas que te están apoyando en tu equipo versus a todo un equipo de varios bufetes de abogados que son pues de los más caros de Lima, de los más potentes, digamos, más fuertes, y tener que enfrentarlos. Y además en todo lo que es el tema de la recopilación de pruebas y instrumentos de investigación, que se requiere de recursos. Lo que tú cuentas, Rosana, es terrible. Por ejemplo, en mi lado, cuando los años que tuve que representar al Estado, yo me enfrentaba no solamente a los abogados de Lima, me enfrentaba a los abogados multinacionales y a las universidades y a todos con paquetes de prueba, con paquetes de información, doctrina, ¿no? Y nosotros yendo con 3, con 4 muchachos, además el Estado te paga viáticos para una y otra persona más. Y entonces los procuradores, seas el supranacional o el anticorrupción, que tiene competencia de alcance nacional, tiene que multiplicarse por 8 para poder estar en San Martín, en Puno, en Junín. Ahora han creado unas descentralizadas, pero no están implementadas. Entonces, los que están en Lima tienen que tener el don de la ubicuidad para poder participar en todos aquellos procesos anticorrupción que existen en el país, que son miles, ¿no? Entonces, no solamente es el tema jurídico de la creación, de la autonomía, podemos hacer una norma preciosa. Sí, que suena bonito. Pero si no hay recursos, todo queda en declaraciones maravillosas. Hoy en día, con lo que tienes, cambiando 2 o 3 cosas para ajustarlos un poco más y estar un poco más contentos todos, puedes ir haciendo cosas con ganas y con voluntad. La primera la ha dado la ministra al designar a una persona completamente independiente para que ejerza en su representación el cargo de presidente del Consejo. Muy bien, eso es legitimidad, eso es posicionamiento. Ahora veamos quiénes van a ser los nuevos procuradores especializados y vayamos poco a poco revisando los procuradores sectoriales, ¿no? Y de allí pasemos a trabajar la gran reforma. Para mí tendría que ser constitucional, ¿no? Para que gocen de una autonomía que realmente les permita coordinar con organismos que están a ese nivel, como el del Jurado Nacional de Elecciones, el Congreso, el Poder Judicial, el TC, ¿no? Porque si no, vas a seguir siendo un órgano del Poder Ejecutivo adscrito a una entidad de este poder. Claro. Entonces, claro, pero si es así, el cambio tampoco se va a advertir en algunos de los puntos, sobre todo en el tema de autonomía. Claro, por eso, y además el tema de la autonomía siempre va a ser bastante referencial, porque te vuelvo a reiterar, tú eres el abogado de parte, entonces tú tienes autonomía para decidir ciertas líneas de conducta y los que requieren una mayor protección. Y en todo caso va a ser la cabeza la que tenga que tener esa autonomía. Ese es el tema. Pero claro, pero no se puede estar dependiendo de quién toque esta vez. Claro, pero en los momentos de reforma, en los momentos de cambio, las personas son las que hacen la diferencia para establecer la creación de las instituciones, ¿no? Las que marcan la pauta es el líder, el que te indica la forma de comportarte y cómo actuar y cuáles deben ser los preceptos y los principios. Por eso que te digo de que para mí hay que conjugar abogados con experiencia que están ya en las procuradurías, que conocen, y traer a gente joven para que haga línea de carrera, traer a chicos jóvenes brillantes de las universidades que existen. Yo tuve la suerte de convocar a mucha gente joven absolutamente brillante, ¿no?, que colaboraban conmigo en los casos muy complicados, y para ellos les ha servido como un primer step para luego saltar a otro tipo de posiciones, ¿no? Claro, no, que sea más importantísimo. Otro tema completamente distinto. Han rechazado ayer el habeas corpus que presentó Nadine Heredia contra el juez Richard Concepción, que es justamente quien tiene todo este caso de lavado de activos. O sea, era de esperarse. Exitosa. Mira, es bien interesante porque la defensa jurídica de la señora Heredia, yo la sigo por los medios, ¿no? Y es una defensa de un abogado defensor muy hábil y muy conocedor de las normas. O sea, él ha impugnado las pruebas de las agendas en un juzgado también con una con una protección de amparo. Ahora cuestiona al juez, recusaron también a los otros jueces. Para mí lo que él va haciendo va trabajando de manera colateral todos aquellos elementos que en caso de que exista, así es, que van a debilitar la actuación tanto de la Fiscalía como del Procurador,
¿no? Ya. Y además le sirve para ir armando una posición de persecución política y una persecución que se sustenta además en un manejo del Poder Judicial por falta a las garantías procesales. Yo creo de que los que están en contacto con los juicios y los procesos de la señora Heredia tienen que ser muy cuidadosos, tienen que fundamentar muy bien sus decisiones y mantener todo un sistema de formas, porque al frente tienen a un abogado muy conocedor de las normas que va utilizando el sistema para ir estableciendo las marquitas a su favor, ¿no? Para en determinado momento invocarlas. Claro, que no tiene que ver tanto con el tema de fondo, sino con las formas con las que se tienen que llevar todos estos procesos. Acá, por ejemplo, y también lo ha hecho con el perito, dicho sea de paso. Así es. Ha logrado empapelar y terminar con unas acusaciones realmente inauditas contra el perito grafotécnico que Así constató es. que esa era su letra. Así es. Entonces tú vas viendo de que si tú sacas, por decirte, una sentencia que se base en lo del perito, el juez que fue cuestionado, entonces tú dices, yo he sido condenada por decisiones meramente políticas y las decisiones están acá, y muestras y te abre el expediente para ir a una supervisión al Estado en sede internacional. Entonces por eso que te digo de que todas estas cosas tienen que ser analizadas con mucho cuidado y con mucha prolijidad, como debería ser en todos los casos. Así es. Pero en este mucho más todavía por los temas involucrados y por el nivel de la persona que está siendo investigada, ¿no? Así es, sí, a tener muchísimo cuidado en eso. Bien, nos ganó el tiempo. Doctora Delia Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Rosana. Bien, son las 8:30 de la mañana. Ha estado con nosotros Delia Muñoz, ex procuradora, con quien hemos conversado respecto a esta propuesta de la Procuraduría General del Estado y también lo que viene ocurriendo en el caso de Nadine Heredia. Momento de ir a una pausa y al regresar vamos a conversar con 3 generales de los que han sido retirados de la Policía Nacional, el general Máximo Ramírez, Neira Rodríguez y Jorge Cifuentes, porque ellos ya empezaron a tomar algunas medidas legales, pues han decidido simplemente emprender esas acciones para ver la posibilidad de ser reintegrados. Regresamos con ellos.